Preguntas que siempre nos hacéis en el chat es cuál es mi don, cuál es mi talento y cómo lo puedo poner al servicio de los demás. Pues quizá la sofrología os pueda ayudar a ello, entre otras cosas. Hoy vamos a hablar de la sofrología como una herramienta de cambio, de crecimiento personal muy eficaz, y lo vamos a hacer con Ariane Gómez. Ella es sofróloga integral, exploradora del ser y creadora de programas conscientes. Ariane, bienvenida. Muchas gracias, Alex. Un placer estar aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, muy agradecida, muy contenta de poder compartir este momento contigo y con todo el mundo. ¿Sabes qué me transmites? Mucha paz, mucha serenidad. Bien. Eso lo da la sofrología. Sofrología calma mucho, atempera, ¿no? Para conectar con el ser. Bueno, explícame un poco, ¿qué es la sofrología? El que no lo sepa. Pues mira, la sofrología más que una herramienta es un método y casi te diría que es una filosofía de vida. Para entender la sofrología hemos de conocer un poco sus orígenes, que el origen se lo debemos a Alfonso Caicedo, que era un psiquiatra que en los años 60 se dio cuenta que los métodos que se utilizaban en aquella época para atender a los pacientes eran muy agresivos. Y se preguntaba, porque en ese momento se utilizaban las terapias electroconvulsivas y los pacientes perdían la consciencia de forma temporal. Y a él le llamó eso mucho la atención porque se dio cuenta que en realidad no sabía nada de lo que era la consciencia. Y se empezó a apasionar y se dedicó a explorar qué era eso de la consciencia. Él decía que Freud se especializó en el inconsciente y él era el consciente lo que le llamaba la atención. Entonces, pues exploró la hipnosis, la relajación y bueno, pues poco a poco sus investigaciones le llevaron a la fenomenología también, y la fenomenología, había un psiquiatra que la utilizaba y la ponía en práctica en Suiza, se fue a Suiza a trabajar con él y este doctor, el Binswanger, le recomendó hacer un viaje allí donde la consciencia se estudiaba desde hacía milenios, que era Oriente. Entonces Caicedo se fue a explorar y ahí tenemos las bases, digamos, de la sofrología, vienen de ese viaje, fruto de ese viaje. En primer lugar, tuvo contacto con el yoga y el yoga, lo que se dio cuenta Caicedo era que la relación cuerpo-mente pues es muy directa, pero normalmente el cuerpo reacciona a lo que te pasa, ¿no? Si estás triste, si estás contento, se traduce en tu cuerpo. Pero el yoga permite que a través de la observación tú puedas, al contrario, modificar la relación con el cuerpo. Lo voy a decir muy resumidamente porque habría mucha amiga que hablar, pero bueno, esto digamos que cogió una base del yoga, después se fue al Tíbet y ahí tuvo contacto con el budismo y contacto con la meditación. Entonces, la meditación le permitió descubrir la importancia de observar los pensamientos y cómo a través de la observación del pensamiento puedes modificarte. Perdón. Y voy muy rápido, pero después de la meditación está el Zen, también lo que es la relación cuerpo-mente. Esto para decir que para entender la sofrología necesitamos pues, tener esa visión de estos tres pilares. Sofrología viene etimológicamente de sos, que es equilibrio, fren, que es la consciencia, y logos, el estudio. Entonces sería el estudio de la consciencia en equilibrio. Y hay una definición de consciencia que aprendí a través del estudio con Caicedo, que es que la consciencia es el poder del ser humano de darse cuenta de lo que ocurre, de lo que le ocurre y a la vez darse cuenta de que se da cuenta. Y para mí esto es algo fundamental, ¿no? Darse cuenta de que se da cuenta. Exacto. Es que creo que la clave para entendernos es darnos cuenta. Vivimos en un mundo muy automatizado
y nos hemos convertido en casi también elementos automáticos. Reaccionamos automáticamente, es como que llevamos una programación de serie y actuamos así. La sofrología te permite tener conciencia de lo que pasa en ti, de tomar conciencia de tu respiración, de tomar conciencia de que tienes un cuerpo y de tomar conciencia de que tú puedes estar pilotando, digamos, tu vehículo, que es tu cuerpo, y observando a la vez también tus pensamientos. Y dejar de ser víctimas de las circunstancias, sino empezar a tomar las riendas de las cosas. No es lo que ocurre lo que te afecta, sino de qué manera tú te enfrentas a lo que está ocurriendo a tu alrededor. Y eso da mucho poder. Mucho poder y también mucha paz, porque puedes elegir en todo momento cómo vas a vivir lo que está ocurriendo. Entonces, no es que te conviertas en insensible si ocurre algo al exterior, pero no haces que el exterior te condicione. Interesante esto. Con lo cual llega un momento que dices, bueno, lo que pasa afuera no tiene que ver con lo que pasa dentro. Exacto. En realidad lo que pasa afuera es lo que pasa dentro, claro. Porque cada uno no hay una realidad, sino que la realidad es lo que nosotros proyectamos. Entonces, el observador crea la realidad. Sin observador no hay realidad. Exacto, todo es darse cuenta. Darse cuenta. Darse cuenta de que lo que ocurre es solamente fruto de tu percepción. Ajá. Ariadne, ¿qué podríamos hacer ahora? Porque, claro, esto que estamos explicando es muy interesante. Darse cuenta de que te das cuenta. ¿Podemos hacer algún ejercicio o algo para que nuestros amigos de Les Comunica ahora experimentaran precisamente eso? El observador. Pues a mí me gusta sorprenderme de lo extraordinario de lo ordinario y no hay cosa más las cosas más extraordinarias son las cosas más sencillas. Entonces, yo diría que para darme cuenta de lo que ocurre, simplemente puedo ofrecerme la posibilidad de mantenerme en silencio. Uh-huh. Qué bueno. ¿Vamos a hacerlo? Vamos a mantenernos simplemente en silencio. ¿Cuánto tiempo? Igual. Vamos a ponernos un minuto. Un minuto, venga. ¿Quién cuenta? Cuenta nuestra asistente de producción. Cuéntanos un minuto. Podemos cerrar los ojos para eliminar los estímulos externos aparentes. Pues habría estado más rato yo, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Wow. ¿Me preguntas a mí? Por ejemplo. Bueno, en casa también, ¿eh? Poned en el chat, ¿eh? A ver qué habéis experimentado. Hombre, yo la sensación de paz, de serenidad. O sea, me ha venido que es un momento sin preocupaciones. Sin preocupaciones. ¿Sabes? Quiero decir, es que este minuto lo estoy viviendo ahora, aquí en presente, no existe nada más. Solo esto, este momento, nada más. Sí.
Pero vamos a tranquilizar a todos aquellos que no hayan conseguido esa paz. Sí. Y es posible, vamos a ver en el campo de posibilidades infinitas, que son todas, es posible que pueda haber ocurrido que la mente empiece a decir, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué estamos callados? ¿Y qué pasa? ¿Y qué va a pasar? Y bueno, ¿y esto? ¿Para qué es? Esperando que ocurra algo. Y bueno, espero que diga después de qué va esto, porque guau, 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 guau. Entonces, si la mente no ha parado de cuestionarse, es normal. Sentir paz es normal. Yo diría, por ejemplo, ¿y cómo estaban tus piernas y tus hombros en el momento en que tú te estabas dedicando este espacio de silencio? Y muchos dicen, yo qué voy a... O sea, yo estoy en lo que estoy. Entonces, la sofrología es una invitación a que no olvides ninguna parte de ti, de que estés consciente de que cuando tienes una consigna no se te está diciendo, vale, haz esto, concéntrate, pero olvídate de que tienes un cuerpo, olvídate de que tienes unos hombros. ¿Cuántos de nosotros estamos trabajando en el ordenador y luego al final del día tenemos los hombros súper tensos y es que no nos hemos dado cuenta de que estamos así y te da la tensión que acumulamos, ¿no? Entonces, es una invitación a ser conscientes de que el cuerpo forma parte también de nosotros y de integrarnos en nuestra totalidad. Creo que el gran problema del humano hoy es que se gestiona prácticamente casi en exclusiva a través de la mente y la mente es la que lo dirige todo. Y no somos solo una mente, somos mucho más que una mente, porque tenemos el cuerpo, que es el vehículo que nos permite hacer esta experiencia. Necesitamos cuidarlo también e integrarlo, porque si no, se manifiesta a través de dolores, se manifiesta, si no hacemos caso, termina enfermando. Pero la enfermedad es una señal de alerta. ¿Qué está pasando? Cuando tiene que pasar muchas veces el proceso doloroso de vivir una enfermedad para tomar conciencia de lo que es esencial. Y entonces hay muchos libros que nos manifiestan los testimonios de personas que han vivido ese proceso y que quieren con su ejemplo evitar, digamos, que otras personas puedan caer. Pero en este mundo no vale la experiencia de unos, se necesita vivir su propia experiencia. Y es un poco lo que yo comparto, lo que quiero compartir con el mundo es mi experiencia. Yo no pretendo dar ninguna enseñanza ni pretendo de tener ninguna verdad absoluta para que venid a mí que os voy a explicar la vida, sino quiero compartir mi experiencia para que tú vivas la tuya y que a través de tu experiencia puedas ser consciente de cuáles son los pasos a dar. Tú, Ariane, eres facilitadora de programas conscientes de bienestar y eficiencia en empresas, también para particulares. ¿Cuáles son los cambios que tú has visto gracias a estos programas de bienestar en el mundo de la empresa, en el mundo del particular? ¿Qué es lo que tú percibes? ¿Cómo cambian las personas? Lo que percibo es la sorpresa, que es un poco la misma que yo viví. En el fondo, vuelvo a repetir que lo que hago es compartir mi experiencia para precisamente mostrar lo sencillo que es. No se trata de aprender grandes técnicas ni de convertirse en nada, solo convertirse en lo que somos, tranquilamente. Entonces, ofreciendo la posibilidad de conectar con lo que vive en nuestro interior, pues hay, sí, diría, sorpresa, gratitud, una paz, una amabilidad, pero con uno mismo. Se desarrolla la humildad, creo que es muy importante, y un cierto reconocimiento a la vulnerabilidad también, porque mostrarnos como lo que somos permite también quitar los velos y decir, no importa, si yo estoy hoy en esto es porque he vivido también mi experiencia, mi primera parte de vida profesional fue en el mundo de la empresa y lo pasé francamente mal. ¿Por qué?
porque en ese momento no tenía yo las herramientas necesarias o la experiencia, me hundí. Y yo hoy, por ejemplo, comparto cuando estoy con grupos de empresa, les digo, bueno, siempre hace gracia, pero cuando yo vivía, cuando estaba en el mundo de la empresa, aplicaba una técnica que no se enseña en ninguna escuela, en ninguna universidad, que no se enseña en ningún sitio, pero que todos seguramente conocemos, si conocéis. Es la técnica del me voy. Me voy. Entonces, así es, pero no era consciente en ese momento. Yo siempre, pero tanto, no solamente en mi vida profesional, sino en mi vida personal, porque también intento mostrar que no hay vida personal y vida profesional, hay vida, es la vida. Somos vida manifestándose en distintos aspectos. Y en mi vida profesional, cuando veía que estaba saturada, me iba. Y en mi vida personal igual, o sea, cuando llegaba un momento de saturación, pues me iba. Y tardé mucho tiempo en darme cuenta que realmente detrás de eso había una huida. Estaba huyendo de algo, de cuando ya esto no puede ser. Y cuando se repitió, y porque ya no era el problema el trabajo, ya me di cuenta, digo, a ver, pero pasé por pequeña, mediana, gran empresa, volví otra vez a una empresa más humana, talla más humana, pero el problema persistía, con lo cual dije, wow, aquí igual tengo que prestar atención a algo más. Y decidí, digo, bueno, no puedo haber nacido para esto. La vida no puede ser esto, la vida no puede ser conseguir objetivos comerciales, ganar dinero, tener... y paré drásticamente y dije, voy a explorar, decidí invertir en mí. Invertí en mí. Pasé unos años en estudiar, empecé con la sofrología, sofroanálisis, todo llegó no porque yo lo buscara, sino que los caminos van llegando y la vida, y eso es otra de las cosas que quiero transmitir y que transmito. Invito a observar esto, que cuando te pones en disposición de tomar una decisión realmente o querer dar un paso, aunque no sepas cómo, porque ¿cómo hago esto? El cómo no nos pertenece. Realmente lo que yo he sentido es que en el momento en que he sentido realmente la necesidad de un cambio o de entender algo o de darle un sentido a mi vida, se ha dado, se ha ido dando. Y tampoco era consciente en el momento que se daba, es la retrospectiva. Con el tiempo voy hilando, por eso ahora he creado lo del hilo de Ariane, ir tirando del hilo para darte cuenta de la perfección que es todo. Y eso a mí me da confianza. Y esa confianza que yo tengo la transmito a las personas que acompaño, ya sea en empresa, en particulares. Tengo tal confianza que no tengo absolutamente ninguna duda de la grandeza de tu ser. Ni la del tuyo, ni la del tuyo. O sea, es tan enorme lo que nos habita. Aunque a veces las cosas no salgan como uno quiere. Gracias a que no salen como queramos. Eso es la oportunidad que la vida nos ofrece para poder conocernos. Porque yo qué sé lo que es bueno para mí. Si lo que quiero es bueno para mí. Pero yo deseo conseguir algo. Si quieres conseguir algo, pero lo que tú puedes desear o lo que yo puedo desear, y eso es algo que yo me di cuenta también en un momento de mi vida en que quería cosas, quiero esto, pero ¿quién quiere realmente? ¿Qué parte de mí es la que desea eso? Y yo pillé infraganti a mi mente y a mi ego. Y el encuentro con mi ego fue un encuentro muy interesante porque aprendí mucho de mí y de lo que no soy y de lo que soy. O sea, es una buena manera de poder verse desde otro lugar. Lo que puedes desear solamente está dentro de tu mente y en tu mente solo está lo que conoces. Y yo me di cuenta que había muchas más cosas en la vida que no conocía que conocía. Eso es cierto. Entonces digo, wow, pero si yo pretendo resolver mis problemas solo con las pequeñas cosas que conozco, igual me estoy perdiendo algo. Porque
conforme voy aprendiendo cosas, más me voy dando cuenta de lo que me queda por aprender. Entonces, eso también te da una gran lección de humildad, porque pretendemos tener las soluciones pero entonces yo decidí abrirme a la vida y decir, bueno, pues, y me especialicé en lo desconocido, eso que da tanto miedo. ¿Te especializaste en lo desconocido? Sí, me encanta lo desconocido. ¿Qué es lo desconocido? ¿El inconsciente? Lo que no conozco. Lo que no conozco. No conozco, esto no lo conozco, pero a mí eso es un carburante. Y procuro también compartirlo porque generalmente a la gente le da miedo lo que no conoce. No, eso da miedo. Pero ¿qué es lo que da miedo? Porque sales de tu zona de confort, ¿no? Sí, bueno, es un confort ilusorio. Es un confort ilusorio porque no todo el mundo vive confortablemente, lejos de eso. Sin embargo, prefieres mantenerte en ese inconfort conocido que no vaya a ser que vaya a pasar. Y yo me di cuenta que eso también es un programa de la sociedad en la que vivimos, hacernos creer que lo que no conocemos es peligroso. Y de hecho nos condicionan a protegernos. Tenemos hasta seguros que nos protegen de aquello que pudiera acontecer. Que pudiera acontecer. Claro, que a lo mejor no acontece nunca. O a lo mejor precisamente si aconteciera te abriría las puertas a algo que te serviría muchísimo para poder seguir avanzando. Entonces, ¿qué queremos hacer? Buscamos seguridad a cambio de libertad. La libertad del ser del individuo, ¿no? Que nuestro ser se libere las ataduras para que se exprese en toda su grandeza, con todo su potencial. Pero buscamos seguridad. Y en esa búsqueda de la seguridad, que también es una búsqueda del bienestar, entre comillas, hace que nos castremos, ¿no? Nos reprimamos o nos contengamos, nos limitemos, porque queremos solo lo conocido. Más vale malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Exacto. Es que uno dirá, vale, de acuerdo, yo me abro lo desconocido. Y tiene mucha razón cuando dice Arián esto, porque la vida se vive de otra manera cuando te abres a lo desconocido. Vives la vida con una ilusión, con una capacidad de asombro por las cosas, como si fueras un niño. Es como si recuperaras un poco los ojos de un niño. Cuando Exacto. abrazas lo desconocido. Porque la vida es mucho más grande, sabe mucho más de lo que tú sabes. Exacto. Por eso obsesionarse con el cómo conseguir las cosas es un error. Total. Pretender saber cómo vamos a resolver nuestros problemas es no confiar en absoluto en lo que somos. Pero entonces, Arián, cuando tú vas a una empresa y les dices esto, ellos te dirán, bueno, pero nosotros tenemos un plan de negocios, un business plan, sabemos cómo hacer las cosas, cómo ejecutar las cosas para conseguirlas. Claro, cuando tú les dices esto, sí. ¿Qué te dicen ellos? A ver, yo cuando voy a la empresa es fundamentalmente con la propuesta de sofrología, que es... y la sofrología lo que te permite es... Yo no vengo a explicar cómo tienen que hacer las cosas, ni a dar recetas mágicas para que quieres conseguir esto, yo te voy a dar la solución. No. A mí me gusta contribuir, y subrayo bien contribuir, porque yo no hago nada, no pretendo que gracias a mí las cosas ocurran, sino que a través de mí puedas tú conectar con aquello que eres. Entonces, siempre empiezo por lo siguiente, que es no creas nada de lo que yo pueda decirte. Incluso cuando yo te cuento mi experiencia, ni siquiera te pido que te la creas. Lo que te pido es que experimentes. Entonces, vamos a vivir alguna experiencia en la que tú puedas experimentar en tu propio cuerpo lo que te estoy diciendo, para que tú puedas sacar tus recursos. Yo estoy convencida de que cada uno de nosotros dispone de recursos que les son propios y además que son necesarios para el resto de la humanidad. Fíjate si estoy yendo lejos, pero siento que tenemos una responsabilidad individual para un bien colectivo. Entonces, cada persona detiene un tesoro, ya esté en empresa o esté... o sea, para mí actuar en empresa o actuar en un medio privado es lo mismo, porque a mí me interesa el ser humano, no me interesa su función. A mí no me impresiona que sea el director general o la señora de la limpieza. Tienen el mismo valor humano.
Entonces, facilito la posibilidad de que se experimenten, que respiren, que sientan su cuerpo, que puedan proyectar a través de su mente, a través de una visualización, que es lo que la sofrología propone. Ejercicios, fíjate si es sencillo, respirar, percibir tu cuerpo, sentirlo, actuar, interactuar con tu cuerpo, comunicar con él y después a nivel mental poder proyectar para construir el mundo. Yo puedo visualizar y hay una cosa muy interesante, es que la neurociencia se está ocupando por fin de todo lo que a los exploradores del ser nos interesa, que es conectar con esa dimensión más allá de lo humano, o sea, que somos mucho más que este cuerpo y que esta mente pensante. Entonces, gracias a la ciencia y que muchas personas lo que no es científicamente probado no lo dan como válido, hoy podemos decir que sí está probado que el cerebro no distingue entre lo que es real y lo que no es real. Y eso nos abriría un debate sobre lo que es la realidad. Las zonas del cerebro que se activan ante algo que estamos presenciando y algo que estamos imaginando son las mismas. Entonces, fíjate el campo que se nos abre de poder nosotros mismos... ¿Lo real es imaginado? Sí, igual lo imaginado es real. Hoy lo imaginado es real. ¿Y qué sabemos de la realidad? Eso es fascinante. Tanto cuando yo proyecto, visualizo, creo en la realidad. Exacto. En realidad estamos siempre creando, creamos nuestra realidad. La realidad no existe como tal, no hay, de hecho, si la realidad fuera real y fuera común para todos, todos viviríamos lo mismo. Pero no vivimos la misma realidad. Pongo un ejemplo, Ariane, de cómo funciona esa proyección para crear. En tu caso, algún ejemplo, algo que hayas hecho y que luego se haya proyectado en la realidad, se haya materializado. ¿Cómo es la proyección? Pon un ejemplo de proyección. Un ejercicio que se repite bastante frecuentemente es la preparación a un evento. Por ejemplo, o he acompañado, digo porque esto me resulta así muy entrañable, los chavales que tienen la prueba de selectividad, por ejemplo. Es que me viene en mente un caso de un chico que muy inteligente, con excelentes capacidades, pero los nervios, ¿sabes? La posibilidad, ya solo imaginarse el examen de selectividad y todo esto, pues entonces estuvimos trabajando en la preparación de este examen y fue maravilloso, fantástico, porque la preparación de ese evento ya, pues él ya preparó a su mente y su cuerpo, lo visualizó y se sintió y vivió ya esa realidad. Y entonces la preparamos. ¿Cómo quieres vivir esto? Pues lo quiero vivir así, ¿cómo te sientes? Lo impregnas en tu cuerpo, creas unos anclajes y cuando llegas es como que ya lo has vivido. Entonces estás representando lo que ya has anticipado. Y salió perfecto. Y bueno, y esto es válido, pues, mira, la sofrología, que bueno, que es... ¿Pero siempre funciona esto? Funciona porque, por ejemplo, los deportistas, incluso los políticos, los actores, necesitan, los nervios pueden traicionar, puede ser un excelente profesional o incluso un excelente estudiante y a quien no le ha pasado de quedarse en blanco, de que los nervios te traicionan. Se dice, me han traicionado los nervios. Y has dejado que la mente controle tu ser, cuando tú tienes el poder de decidir cómo quieres vivir las cosas. Pero somos víctimas, vivimos más en el victimismo que en realmente en tomar el protagonismo de nuestro papel. ¿Qué papel quiero vivir? En realidad todo esto es un papel, esto es un juego de roles. Entonces, ¿qué decides? ¿Cómo decides vivir? Entonces a veces es tan sencillo que es complicado, porque muchas personas dicen, pero yo no he buscado vivirlo de esta forma. Y es un poco, quizás sea un poco difícil admitirlo, pero en realidad somos responsables. Hay una gran parte nuestra de responsabilidad. Lo que estamos viviendo lo estamos creando.
Y cuando eres consciente de eso, te das cuenta que puedes modificarlo y lo puedes hacer. Ariane Gómez, si queréis realizar uno de estos programas conscientes para daros cuenta de que os dais cuenta, ¿cómo funciona esto de la proyección? ¿Lo imaginado se convierte en real o lo real es imaginado? Lo imaginado, tú imaginas, lo conviertes en real. Tenéis toda la información en Ariane Gómez, tal y como os ha escrito, arianegomez.es. También podéis contactar con ella en ese teléfono que ves ahí en pantalla, al 633-366-816. Prefijo 34 si le escribís WhatsApp, lo llamáis desde fuera de España. También la podéis seguir en Instagram por arianegomez.es. Y luego además, ella hablaba antes del programa El Hilo de Ariane. ¿Qué es el Hilo de Ariane? Pues el Hilo de Ariane es muy reciente, es fruto de este año que he cambiado muchos parámetros, la verdad, porque también en cuanto a cómo desarrollo mi actividad. Me di cuenta que también estaba entrando en un automatismo, en decir, tengo unas aptitudes, unas capacidades, unos dones, unos talentos y los voy a hacer talleres, voy a hacer cursos, y de repente todo esto empezó, digo, pero vamos a ver, estoy entrando en un automatismo, en algo que es lo que se hace y quiero crear algo nuevo. Entonces, creé lo del hilo de Ariane porque digo, es tirar del hilo. Viene de la mitología griega, el hilo de Ariadne. Bueno, en español es el hilo de Ariadne. Yo nací en Francia, soy franco-española, y en Francia es Ariane, le fil d'Ariane. Y le fil d'Ariane, pues dentro de esa mitología, Ariadna o Ariane dio el hilo a Teseo para que pudiera salir de un laberinto. Entonces, a través de esa imagen de tirar del hilo, para mí es muy clarificador, ¿no? El decir, tienes una problemática o crees que tienes un problema, porque la mayor parte de los problemas no existen, simplemente los imaginamos y nos bloquean hasta... Entonces vamos a tirar del hilo, tiramos del hilo y deshacemos para llegar a lo que hay en el fondo del ovillo, que eres tú mismo, y cuando llegas a reconocerte todo se soluciona de una forma sencilla y práctica. Entonces, pues el hilo de Ariane empecé a las personas que acompaño, pues empecé a llamar el hilo. Por ejemplo, si te acompaño a ti, pues dentro del programa el hilo de Ariane, pues sería el hilo de Alex, ¿no? Y entonces vamos tirando el hilo y es el hilo de Alex y todo lo que comporta estos descubrimientos, porque son exploraciones. Y bueno, pues es esto, el hilo de Ariane da mucho juego y podemos tirar del hilo y crear muchas cosas. A mí me apetece crear, co-crear, y ahora tengo ganas de llamar a todo aquel que quiera crear, de atrevernos a hacer cosas diferentes. Casi es como, dispongo de todo esto, ¿qué podemos hacer? Y entonces, ¿crees que te interesa una parte de mí? Vamos a crear, pues puede ser un taller, puede ser, pero vamos a crearlo juntos. ¿Hay un colectivo de personas que le podría interesar esto? ¿O tus habilidades y las mías pueden juntarse? Pues vamos. Entonces es poner al servicio del colectivo nuestros dones individuales. Entonces, llegó un momento en que sentí que programar talleres míos para otras personas era como limitarme. Entonces, estoy ahora mismo experimentando lo desconocido, que es lo desconocido es atreverme a no proponer nada, pero dejar que las cosas se creen, y tengo confianza en que alguien está escuchando esto y diga, pues oye, a mí esto me seduce y quisiera pues poder poner en práctica y hacer cosas nuevas, innovar. Innovar, y a la parte de innovación tengo ganas de mencionar la parte empresarial a la que habíamos aludido antes, que es un colectivo en el que me siento muy cómoda. Muy cómoda, sobre todo con mucha empatía. Mucha empatía. Mucha empatía porque has pasado por ahí. Claro. He pasado por ahí, y hoy para mí es un gran regalo el poder estar desde el otro lugar. Y quiero agradecer a la empresa Imantia, que es a través de la cual yo realizo estas actividades, estas labores,
gracias, ellos han confiado en mí, bueno, me conocen mis habilidades, y subrayo esto porque en la época en la que yo estaba de fondo en la empresa no existía este interés por el humano. Entonces, Imantia es una empresa que apuesta por el humano, y hoy en día está muy, muy extendido el hecho de que se puede hacer desarrollo personal, muchas actividades en empresa, pero ellos apostaron en el momento en que todavía nadie lo hacía, en 2001 empezaron, y ofreciendo cosas innovadoras, técnicas de teatro, y apostando por la parte humana. Y eso a mí me conmueve. De hecho, por eso he aceptado volver a entrar al mundo de la empresa gracias a ellos, a esta Imantia se llama. Imantia, sí. Y lo agradezco en nombre de todas las personas que aún están en este mundo, que yo he tardado mucho tiempo en reintegrar porque era como el enemigo, ¿no? Es que por culpa de la empresa yo... Y no, hoy me doy cuenta de que gracias a esa... En el fondo la cárcel me la creé yo misma. Entonces hoy, cuando comparto mi experiencia, digo que no es necesario dejarlo todo. Yo lo dejé todo drásticamente, corté para cambiar de vida. Y ahora les digo, no necesitáis dejar nada. Podéis continuar, pero podéis cambiar la mirada, podéis cambiar la percepción. Y hoy es lo que yo vengo a invitaros a hacer, y es lo que Imantia también ofrece a través de las propuestas que hace, es que el humano saque todo su potencial de creación, de todos sus recursos, y dar la confianza a cada uno de ellos que los recursos son ilimitados. Ilimitados. Confiar, querer desde el ser y no desde el ego. Exacto. Pero no dejar aparte el ego. El ego, el ego es nuestro amigo, y yo muchas veces oigo, hay que controlar, y eso es también la palabra controlar. Por favor, o sea, no necesitamos ni controlar las emociones ni controlar el ego. Yo digo, ya bastante control tenemos alrededor. Es abrazarlo todo, abrazar el ego, abrazar las emociones, y abrazarlo todo con mucha gratitud. Gratitud. Gracias, Arián, por estar con nosotros aquí en Alex Comunica. Cualquier cosa que necesitéis, Arián, ahí tenéis su contacto. Gracias, Arián. Muchas gracias a ti por crear estos espacios.